Hola a todos, soy el doctor Walter Osorio, especialista en medicina reproductiva de la clínica INSER en Medellín, y hoy les quiero hablar un poco sobre un tema de mucha importancia que afecta a muchas parejas que están intentando concebir y que a diariamente es consultado en nuestras clínicas de reproducción, y es el estrés y su impacto en la fertilidad humana. Este tema es súper complejo, pero es muy importante hablarlo y mi objetivo es desglosarlo de forma comprensible para que todos podamos tener la mejor vista o la vista más clara posible de cómo el estrés puede influir en nuestra capacidad de concebir y lo más importante, las estrategias prácticas respaldadas por la ciencia que han encontrado que pueden mejorar la calidad de vida y las posibilidades reproductivas. Primero, empecemos por comprender algunos conceptos claves. La fertilidad se refiere a esa capacidad de concebir, pero también de llevar a término un embarazo y tener un bebé saludable. Algunos expertos coinciden conmigo en que, aparte de unas condiciones físicas, también se necesita bienestar emocional para tener una buena capacidad reproductiva y esto está claramente influenciado por nuestra capacidad de modular el estrés. El estrés, por otro lado, es una respuesta natural que el cuerpo puede tener en situaciones difíciles o desafiantes, pero existen dos tipos de estrés. El estrés agudo, que es una respuesta instintiva, inmediata, a corto plazo, que puede ser incluso beneficioso en ciertas situaciones, y el estrés crónico, que es un fenómeno que se da en el largo plazo y por su activación sostenida en el tiempo, puede tener efectos negativos en la salud. Sabemos entonces que el cuerpo necesita una infinita cantidad de sustancias para funcionar adecuadamente, pero el balance entre esas sustancias y la capacidad que tiene nuestro cuerpo para regular su producción y su disponibilidad en el torrente sanguíneo, dependiendo de cada situación específica, es lo que en gran parte determina cuando un organismo está sano, con capacidad de realizar todas las funciones normales como dormir, dormir para descansar, alertarse en momentos que se requiera, digerir los alimentos, entre muchas otras funciones. Eso es lo que dice cuando un organismo está sano en realidad. Entonces, la reacción al estrés es una de esas funciones importantes y es un comportamiento instintivo que eh, nos ha permitido sobrevivir y desarrollarnos a través de toda la historia de la humanidad, ya que le da entonces a nuestro cuerpo la capacidad de actuar en situaciones de emergencia o de peligro. Para conservar esta función tan importante, necesitamos dos sustancias muy específicas. La primera es la adrenalina, porque prepara todo nuestro cuerpo para reaccionar rápidamente. Establece una comunicación efectiva y rápida entre el sistema nervioso y el resto del organismo para que podamos tener un impulso rápido, para que nuestra respiración, el pulso, la frecuencia cardíaca y los músculos se predispongan a esa respuesta inmediata que se necesita. Las pupilas también se dilatan, la sangre circula a mayor velocidad y en general se mejora todo el aporte de oxígeno y energía que se va a necesitar para responder a cualquier reto o estímulo, por ejemplo, para salir corriendo o alejarnos de alguna amenaza. Estas funciones físicas de la adrenalina se complementan con otras funciones psicológicas, como mantenernos en alerta o ser más sensibles a cualquier estímulo porque se necesita integrar estos dos sistemas. Por otro lado, el cortisol controla principalmente la función metabólica de la respuesta al estrés, es decir, que garantiza que la glucosa y todos los nutrientes estén listos para utilizarse en el cerebro y en otros órganos que están implicados en esta respuesta. En otras palabras, libera el azúcar en la sangre para mantener un nivel de energía apropiado para poder responder ante el estrés y estar alerta. El cortisol entonces controla el metabolismo de las grasas, las proteínas, los carbohidratos y puede ser muy apropiada para momentos retadores y puntuales, pero no cuando esta situación estresante forma parte de nuestro día a día y se prolonga en el tiempo. Estas sustancias son de vital importancia para mantener el equilibrio para muchas funciones, pero el misterio es que nuestro cuerpo tiene que tener la capacidad de identificar en qué momentos se necesitan mayores concentraciones en la sangre de estas sustancias y cuándo conviene tenerlas mejor en niveles más bajos, porque la exposición crónica a altos niveles de estas sustancias tiene claramente efectos nocivos para la salud. Estas sustancias tienen que ver casi con todo en nuestro cuerpo, modulan la respuesta del sistema inmune, el sistema digestivo, también el sistema reproductor. Cuando nos exponemos crónicamente a estas sustancias por situaciones de estrés, malas emociones o incluso por actitudes negativas,
pueden desencadenar un desgaste energético porque todos nuestros recursos naturales están agotándose continuamente para estar listos a responder a esos estímulos que nos están estresando. Entonces, este agotamiento es responsable de síntomas y de situaciones muy puntuales. Por ejemplo, la sensación de fatiga, cansancio y agotamiento físico y emocional o mental. Y esto a la vez puede tener un impacto importante en la autoestima de las personas y provocar incluso depresión, problemas de memoria y concentración o problemas de aprendizaje, predominio de la irritabilidad, la ira, ser agresivos, dolor físico, por ejemplo, de cabeza o estómago, problemas del apetito, problemas digestivos por un desequilibrio en todos los químicos cerebrales que se necesitan para mantener ese equilibrio. Alteraciones en el metabolismo de los nutrientes, de carbohidratos, proteínas, grasas, alteraciones en la capacidad de regular el agua corporal y los electrolitos, que son unas pequeñas sustancias que necesita nuestra célula para funcionar bien. Hipertensión arterial, se debilita el sistema inmune y por lo tanto nos pueden dar enfermedades infecciosas. También se puede provocar aumento en los niveles de otras sustancias, como la histamina, que es una molécula inflamatoria que está muy implicada en, en sufrir de herpes o alergias cuando el estrés es crónico. Se altera también la producción y liberación de otras hormonas y sustancias, y esto es bien importante porque es lo que realmente nos interesa, porque puede producir, por ejemplo, alteraciones en el ciclo menstrual o interrupción incluso de la menstruación, alteraciones en la producción y en la función de las hormonas tiroideas y con esto el riesgo de aborto. Cuando el estrés se manifiesta durante mucho tiempo, entonces es posible experimentar cuadros clínicos mucho más complejos como ansiedad, sentimientos de fracaso, depresión, insomnio que dificulta la concentración, genera irritabilidad, falta de motivación, disminución del deseo sexual y, como ya lo he mencionado también, infertilidad. Algunas investigaciones sugieren que la exposición a estos niveles altos y sostenidos de cortisol puede interferir con la regulación hormonal que se requiere para mantener un ciclo menstrual adecuado y predecible en las mujeres que están intentando concebir. Por lo tanto, puede alterar los días de la ovulación y la receptividad del útero a la implantación de los embriones. También hay estudios que dicen que hay mujeres que tienen altos niveles de una enzima llamada alfa-amilasa, que también está mediada por el cortisol y esto claramente se ha identificado con más o se ha relacionado con más dificultad para embarazarse. Ahora, el cuerpo del hombre no es inmune a los efectos del estrés crónico. También se han encontrado alteraciones en el balance de diferentes hormonas que tienen que ver con la calidad del esperma, con las erecciones, incluso disfunciones relacionadas con el apetito sexual y todo esto complica aún más ese proceso de concepción. Entonces, hasta ahora comprendemos que hay una conexión muy fuerte entre el estrés y una gran constelación de síntomas que se pueden desencadenar con el estrés crónico, incluyendo la infertilidad. Sabemos que el cortisol y la adrenalina están relacionadas con el estrés, pero por sí solos no son negativas. Solo en casos extremos pueden causar disfunciones y hay casos tan extremos que puede hacer que necesitemos acudir a un experto para que nos ayude. Por ejemplo, cuando el estrés es consecuencia de una situación traumática. eh, en estos casos es posible que una intervención psicológica con técnicas avanzadas de psicología sea necesaria para reducir ese sufrimiento. Ahora, si estás pasando por una situación de estrés moderado y quieres hacer algo desde la autoayuda, aquí te voy a dejar algunas estrategias que han probado ser efectivas para combatirlo. Entonces, la primera es el mindfulness o la meditación. La práctica del mindfulness implica prestar atención plena a todo lo que está pasando al momento presente sin juzgar los pensamientos ni las emociones. La meditación es una herramienta clave y se puede realizar a través de diferentes técnicas como la atención a la respiración o la meditación guiada con un maestro y todo esto puede fomentar la calma y la conciencia. Actualmente se investiga mucho en esto, pero desde 2010 un estudio muy serio sugiere que las estrategias basadas en la atención plena pueden reducir significativamente los niveles de estrés y mejorar la salud mental. Segundo, el ejercicio regular. La actividad física no solo libera endorfinas que actúan como analgésicos naturales y pueden contrarrestar el impacto negativo del estrés crónico, sino que también, según un metaanálisis, una revisión importante que se hizo en 2013, el ejercicio regular
que puede incluir ejercicios aeróbicos de fuerza, flexibilidad, caminar, nadar, levantar pesas, yoga. Ejercicio regular se asocia con reducciones significativas en los niveles de ansiedad y depresión. Tercero, la nutrición balanceada. Fomentar una dieta equilibrada que incluya muchos alimentos frescos, nutritivos y ricos en antioxidantes, priorizando nutrientes especiales para la salud reproductiva como el ácido fólico, el zinc, el hierro y los ácidos grasos omega 3, puede tener efectos beneficiosos claramente beneficiosos en el sistema reproductivo y contribuir también a reducir el estrés. Por otra parte, fomentar conexiones sociales, conexiones con nuestros amigos, familiares, grupos de apoyo, puede ser muy reconfortante y disminuir también la carga emocional. Entonces, hay un estudio de 2011 que destacó que ese apoyo emocional está relacionado también con una tasa de éxito mejor en los tratamientos de fertilidad. Por último, técnicas de relajación. Esto puede ser con intervenciones muy sencillas como técnicas de respiración profunda, relajación muscular progresiva, biofeedback y otras cosas que se han investigado que ayudan también a reducir la tensión física y mental. Una revisión de Anderson y colaboradores en 2018 resaltó resaltó la eficacia de estas técnicas de relajación para disminuir los niveles de estrés en pacientes que específicamente buscan concebir. Por último, otras intervenciones para mejorar específicamente la salud reproductiva son, en primer lugar, consultar con un especialista en reproducción. Eh, una investigación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva subraya la importancia de buscar ayuda especializada para abordar este problema de la fertilidad. El solo hecho de tener un médico doliente que dirija el tratamiento con empatía eh, puede hacer la gran diferencia entre tener una búsqueda de embarazo con o sin estrés. El monitoreo de la fertilidad. eh, Conocer los periodos fértiles del ciclo menstrual y utilizar pruebas de ovulación para identificar los días fértiles y planear las relaciones sexuales eh, puede ser, puede ser importante porque aumenta las posibilidades de concepción, pero esto es especialmente importante en parejas que no pueden estar todo el tiempo juntas para mantener una frecuencia mínima de relaciones sexuales o de exposición al embarazo. Pero también el solo hecho de tener algunas variables bajo control, con la posibilidad de monitorearlas, esto le da empoderamiento a las personas y disminuye la carga de ansiedad en algunas familias que están afectadas por estrés durante su búsqueda de embarazo. Finalmente, los tratamientos de fertilidad siempre van a estar ahí. En casos más complejos, existen diversas opciones de tratamiento como la fertilización in vitro, la inseminación artificial y otras intervenciones desde la medicina reproductiva que se pueden considerar con la orientación de un especialista y de acuerdo con el respaldo que ofrecen algunas investigaciones en este campo, también claramente puede ser la diferencia en agregarle o en quitarle estrés a una búsqueda reproductiva. En conclusión, tenemos que el estrés puede tener implicaciones muy importantes en la salud y en la fertilidad, pero el hecho de comprenderlo, de ser conscientes de su impacto y saber todo esto que acabamos de hablar en este video, nos ayuda a adoptar estrategias basadas en la ciencia para gestionar el estrés y buscar la ayuda adecuada cuando sea necesario. Todo esto nos ayuda a mejorar nuestras posibilidades de concebir y de avanzar de una manera más tranquila hacia la paternidad. Es muy importante recordar que cada persona es única y que la atención personalizada de un profesional en salud o un profesional de la reproducción puede hacer la gran diferencia entre tener una búsqueda reproductiva tranquila o no. Les agradezco mucho por su atención. Espero que esto les sirva mucho y que lo puedan replicar con sus familias y con todos los conocidos y que tengan un viaje muy bonito hacia la paternidad y sobre todo sin estrés. Que estén muy bien.